continuación, La Otra Cara. Hola, aquí estamos nuevamente con otra entrevista, conversación a través de Love TV Digital. Y hoy día tengo el honor y el placer de poder conversar un ratito y tratar de extraerle lo mejor de todos sus conocimientos. Estoy con Paulina Rodríguez Gómez. Hola Paulina, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. ¿La puedo tutear? Por supuesto. Paulina, sanfilipeña, concagüina, genuina representante de esta generación nueva de servidores y servidoras públicas en particular que esta tierra le ha entregado a este país. Paulina, cuéntenos un poquito de quién es usted en términos profesionales. Bueno, yo soy cientista política y trabajadora social. Tengo 38 años, madre de Luis Felipe. Tengo una larga trayectoria en cuanto a experiencia profesional. Me fui de San Felipe a estudiar, como muchos nos toca irnos, ¿no es cierto? Y ya llevo 20 años en Santiago. Partí siempre de muy joven con hartos desafíos, ahí siendo... mi primer cargo fue jefe de gabinete de, en ese entonces, la diputada Carla Rubilar. Luego tuve un paso por el Ministerio de Salud. Trabajé también como a cargo de un centro de la mujer de violencia contra la mujer, un tema muy complejo que llegué con mucho temor, ciertos juicios. Sin embargo, la verdad es que me enamoró el tema y me apasionó y luego di el salto como jefa nacional del programa Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior del presidente Piñera, y actualmente estoy con una consultora de red de asesores trabajando justamente temas de prevención en seguridad, atención a víctimas, prevención de la violencia a través de distintas áreas de interés. Ven que Aconcagua ha hecho aporte potente a este país. Temas profundos, Paulina. Y les quiero hacer una pregunta. Yo tengo también el honor de conocer a su familia, una familia maravillosa, muy bien constituida. Este tema de la mujer, de los derechos, de la no violencia, de la ayuda a las víctimas, pero se lo quiero separar en dos. Sé y estoy consciente que se ha avanzado mucho, pero también sé que falta mucho más. Y en particular en Aconcagua hay comunas rurales, con sectores profundamente rurales, en donde se vive una realidad bastante dura. ¿Qué opina a ese respecto, Paulina? Sí, el tema de la violencia contra la mujer o también violencia intrafamiliar, que son fenómenos distintos, pero uno los puede... ¿Cuál es la diferencia, perdón? Violencia intrafamiliar son todas las situaciones que ocurren dentro del hogar, pero pudiese ser contra los niños, contra las mujeres, contra los adultos mayores, ¿no es cierto?, en un contexto intrafamiliar. Violencia de género es la violencia específicamente por la condición de un género por sobre el otro que siente un nivel de superioridad. Hay mucho más que uno pudiese hablar en la teoría, pero como en términos muy como generales, esa es la diferencia. Y en Aconcagua, ¿qué cree usted cómo estamos en relación con el país? Sí, el fenómeno de la violencia contra la mujer es un fenómeno que hay que estar permanentemente trabajando. Tiene que ver con distintas situaciones que se dan sociales, de contexto tanto internacional como nacional, que es lo principal, porque uno actúa desde la reacción, que es ya cuando han ocurrido situaciones, ¿no es cierto?, de delito, pero también, o que no, algunas no son constitutivas de delito, pero también desde la prevención, que es lo más importante, que tiene que ver desde la temprana edad de cómo educamos, ¿no es cierto?, en la prevención en materias de los fenómenos de la mujer, desde la perspectiva
perspectiva de género, desde la conceptualización de género, que no solamente tiene que ver con el sexo, sino que también con la perspectiva de género desde la temprana infancia, y vamos avanzando en eso, y cómo, ¿no es cierto?, luego avanzamos desde la prevención de que fenómenos como ellos no sigan ocurriendo o disminuyan. Hay corrientes a nivel internacional que uno no puede decir en ningún aspecto que son 100% exitosos, porque es un fenómeno que se tiene que ir trabajando permanentemente con los niños, con los adolescentes, entender en el fondo no un nivel de superioridad de un género por sobre el otro, sino que lo que uno habla de la equidad de género, de que ambos tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades para poder enfrentar los distintos desafíos que nos va dando la vida. Usted hizo un aporte desde un cargo de nivel nacional en el área posterior a esto, que es la de las víctimas. ¿Cómo vamos? Sí, el tema de trabajar con víctimas es un tema sumamente complejo, en el sentido de que es muy difícil. Uno siempre como que lo asocia a lo jurídico. A mí me tocó trabajar a cargo del programa de víctimas, de atención a víctimas de delito del Ministerio del Interior, donde se ven los delitos más gravosos, los delitos más violentos, ¿no es cierto? Vemos robos con violencia, delitos sexuales, delitos de homicidio, porque ahí hay víctimas, uno siempre asocia a la víctima directa, ¿no es cierto?, cuando hay un homicidio. Pero ¿qué pasa con su entorno? ¿Cómo se ve afectado todo el entorno más cercano y el no tan cercano? Y ahí me tocó de cerca ver esas realidades, toparme con esas realidades, y donde uno de repente se cuestiona, ¿no es cierto?, de qué tan invasivo puede ser de estar en esos momentos tan difíciles cuando hablamos de delitos tan gravosos como es un homicidio, por ejemplo, de un hijo. Pero la verdad es que la experiencia te dice lo contrario, o sea, la importancia de la presencia del Estado, por un lado, en situaciones como esa, porque cuando ocurre un homicidio, por ejemplo, me tocó estar en el caso de todos recordarán, ¿no es cierto?, la pequeña Tamara Moya, que murió víctima de una bala, de un portonazo, tenía solamente 5 años, con su mamá ahí. Entonces, es porque el Estado falla. O sea, cuando ocurren delitos como eso, no es casualidad, sino que es que varios actores del Estado fallaron. Entonces, cuando el Estado falla, uno no tiene que irse por el lado y hacer como que nada ha pasado, sino que por el contrario tiene que enfrentar la situación y verla y mirarla de frente y hacerse cargo. Entonces eso me tocó muchas veces, cada uno desde su rol, pero poder acompañar en momentos tan difíciles como eso y poder ponerse a disponibilidad. Cuando uno trata de víctimas es ponerse a disponibilidad de las necesidades de las víctimas, porque a veces obviamente lo jurídico siempre es muy relevante, pero también lo psicosocial es igualmente importante. Paulina, pero hay un dicho que los árboles se conocen por los frutos. Este concepto, este empuje que hacen ustedes, este aporte desde tu generación, el gobierno, el Estado, el gobierno de turno, ¿pone lucas o no? Porque Claro, ese es el punto. sí. Hay dispositivos de atención a las víctimas. Existe este programa del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? También existen programas del Ministerio de la Mujer, otros programas desde la área de mejor niñez, de infancia. Sin embargo, son insuficientes, la verdad. Y si uno ve el presupuesto, por ejemplo, que tiene la Defensoría Penal Pública, que viene justamente a brindar un apoyo jurídico al imputado, al victimario, versus los presupuestos que tienen estos otros dispositivos, la verdad es que hay un desequilibrio bastante importante. Me tocó recorrer los centros a nivel nacional. Hay centros del Ministerio del Interior desde Arica hasta Punta Arenas, hay 42 centros, y también hay un dispositivo de atención inmediata en la región metropolitana, entendiendo que ahí ocurren la mayor cantidad de delitos. Y donde los equipos profesionales tienen voluntad, tienen vocación de servicio, uno pudiese decirlo así, se sacan la mugre, la verdad, y dan mucho más de lo que uno pudiese esperar en términos profesionales. Sin embargo, las capacidades no dan, porque por ejemplo, aquí en San Felipe, ¿no es cierto?, hay un centro de la mujer, pero que tiene 4 profesionales. Entonces, y que no solamente cubre la comuna, sino que debe cubrir la provincia de San Felipe y la provincia de los Andes, porque en los Andes no hay. Entonces, pueden tener la mejor disposición, la mejor disponibilidad, pero no da abasto. ¿Cómo se llega
cómo se llega a la Colonia, a Campo Ahumada, a Pocuro, no sé. Paulina, pero a propósito de lo mismo y volviendo un poco más a las víctimas de violencia intrafamiliar, que es un tema muy sensible, y vuelvo a insistir, creo que sobre todo aquí en Aconcagua, porque además usted tiene, si bien se maneja en los términos jurídicos por los cargos que ha desempeñado usted, tiene la expertise de la trabajadora social. Los conceptos de machismo, de feminismo, ¿qué? Sí, por eso uno trabaja desde la prevención. Justamente ahora me encuentro colaborando con otra fundación en Santiago, haciendo unos talleres que son de monitores de prevención en violencia. Entonces uno ahí ve toda la fenomenología de la violencia y ve justamente de la diferencia de la concepción de género, sexo-género, la perspectiva de género, y ve los fenómenos de la violencia, y tú te encuentras ahí y lo que tú percibes de quienes toman esos cursos es encontrarte con ese chuta. Hay tantas cosas que no sabía, y qué importante, no solamente para ser una monitora de prevención en violencia, sino que para hacerlo en el día a día con mi familia, en el día a día con mi entorno más cercano, lo que tú dices, ¿no es cierto?, el machismo, que existe un concepto que es el micromachismo, que son pequeñas situaciones, en el fondo cotidianas, que uno no se da cuenta muchas veces y que ocurren, que tiene que ver con los estereotipos, que son, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que uno le asigna a cierto género, lo femenino, lo masculino, ¿no es cierto?, y que uno lo hace en el día a día. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene de malo el hacerlo en el día a día? Tiene que ver que uno va colaborando en la construcción de un modelo, ¿no es cierto?, machista, lamentablemente, donde efectivamente se ejerce luego violencia contra la mujer porque hay una condición de superioridad de cierto género con respecto al otro. ¿Ha ayudado a cambiar la mirada, la estructura societal, familiar, el desempeño laboral y profesional de las mujeres? ¿Cómo se han desarrollado en los últimos tiempos? Yo la veo a usted, tengo una hija, mi princesa de 33 años, igual. Ese camino, ¿cómo vamos? Mira, yo te voy y lo voy a asociar a una historia para darle mayor sentido de realidad, ¿no es cierto?, y que no lo dije en la presentación inicial. Yo fui electa concejal a los 24 años. Vamos a llegar a eso. En una comuna bastante adversa en Conchalí, adversa políticamente me refiero. Entonces yo tenía el peor escenario que uno pudiese, ¿no es cierto?, porque era joven, era mujer en la política. Entonces son espacios que predominantemente están liderados por hombres. O sea, si uno mira el porcentaje de mujeres que hay en política versus el que de hombres, uno, wow, dice, es tremendo. Entonces, generar esos espacios son difíciles y cuesta muchas veces el doble de lo que le costaría quizás, ¿no es cierto?, a un hombre en las mismas condiciones. Entonces, porque hay ciertos roles que se le asignan adicionalmente a la mujer. Yo empecé a ser concejal en el año 2008 y mi hijo nació en el 2009. Entonces yo me tocaba ir a los mismos consejos con mi hija en brazos, amamantarlo en los consejos porque era una necesidad básica de él, y finalmente, si bien él también tenía a su papá, ¿no es cierto?, quien cargaba con esa responsabilidad por los roles que nos asigna la sociedad era yo. Entonces yo era el que tenía que andar con mi hijo. Entonces y poder cumplir ambos roles, porque además yo era concejal, yo trabajaba de forma adicional y era mamá. Entonces tenía que andar con él, ¿no es cierto?, muy pequeño. De hecho, como toda la gente cuando salí siempre me pregunta por él y siempre lo recuerda con mucho cariño, y porque él fue parte, y de esto cuando yo termino mi periodo me dan un presente a mí y lo mencionan a él, porque era como un concejal más, porque siempre andaba conmigo. Entonces, esta asignación de roles que nos entrega la sociedad, claro, te toca cumplir mucho más difícil, poder cumplir las expectativas y poder también cumplir con todos los roles y todas las funciones que tiene. Qué bonita historia, muchas gracias. Vamos a dejar descansar a Paulina un ratito y ya volvemos. Disfruta de toda la programación cada día en www.lovechile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades,
siempre en un solo lugar. www.lovechile.cl Love TV. Siempre junto a ti. Aquí estamos de vuelta con nuestra gran invitada de hoy, Paulina Rodríguez Gómez. Paulina, enganchando con el bloque anterior, al hueso. En el lugar donde se supone que está la intelectualidad, donde se supone que se diseñan y se generan las políticas públicas, incluso respecto a estos temas, es donde sé y estoy seguro que hay más violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres. Su opinión. Un tema bastante sensible que me tocó verlo muy de cerca, efectivamente. O sea, los espacios de poder y de toma de decisiones están principalmente hoy día ocupados por hombres y por hombres bastante conservadores, que ganarse un espacio con mujeres es muy difícil, y efectivamente me tocó ver desde ese espacio la dificultad de poder ser escuchada como mujer y claro, yo tuve un cargo nacional, pero me tocó también trabajar ahí bien de la mano de la subsecretaria de Prevención del Delito, que era en ese entonces Catherine Martorell, con quien la conozco hace muchos años, nos conocimos en la universidad, y temas, o sea, que no debieran ser temas. Ella tenía que preocuparse desde el cómo se vestía, cómo salía, porque era uno de los primeros temas que estaban expuestos frente a la opinión pública y frente a sus pares, versus los temas de mayor relevancia que era la opinión o las ideas que pudiese tener ella. ¿Es verdad entonces? Es verdad, y en todos colores políticos, entonces... Sí, transversalmente. Entonces tú dices, o sea, tener que estar preocupándote de ese tipo de detalles, en el fondo, ¿por qué? Y que no prioricen tus ideas, tus pensamientos, que tengas que validarte no solamente en torno al cargo que estás ejerciendo, sino que tengas que validarte con todo un tema que está alrededor. Y uno lo ha visto con figuras nacionales, ¿no es cierto?, con figuras internacionales, cómo son cuestionadas desde su ámbito privado de la vida y no desde su ámbito profesional, que es el por qué están desempeñando un determinado cargo. Paulina, usted fue concejala durante 3 periodos. Así es. Se enfrentó a la gente en una comuna populosa, si está bien definido, sí, claro, como Conchalí, grande, enorme. Ese contacto directo con la gente, con la ciudadanía, ¿qué le dejó? Fue mi mayor escuela, mi mayor aprendizaje. Yo llegué por casualidad. Yo venía terminando mi práctica, tenía que dar mi examen de grado, como decía, fui electa con 24 años, cuando comencé a hacer campaña tenía 23. Me relacionaba con Conchalí porque estaba trabajando en la juventud, en Conchalí, en la Juventud de Renovación Nacional. Y me dicen, bueno, ¿quieres ser candidata a concejal? Bueno, dije yo, la verdad es que no tengo lucas porque era una estudiante, pero dije yo voy a poner todas mis ganas y todo mi trabajo, que es lo que les puedo ofrecer. Entonces, ¿les sirve? Ok, ya. Yo iba última en la lista, porque tú sabes que para complementar las listas buscan a los jóvenes típicos. Entonces dije ya, pero empecé a hacer lo que te dije, trabajar, caminar, hablar con las personas, o sea, dejé los pies en la calle. Entonces empecé a tener como mayor aceptación y me empezaron a subir en la lista y finalmente me pusieron primera en la lista. Y bueno, eso, el trabajo, distintos factores hicieron que en una comuna que nadie me conocía, porque yo soy de San Felipe, lograra sacar la primera mayoría. ¿En un consejo municipal de cuántos concejales? De 8, donde yo era la única de Renovación Nacional. ¿Y mujeres cuántas? Y mujeres en esa época... ¿En los periodos? A ver, siempre éramos 5 versus 3. Sí. Esa era como la dinámica que se daba. 5 hombres versus 3. Ya me di cuenta que no la voy a ni complicar con este tema, pero alguien reelecto 3 veces. El camino lógico no era postular a la alcaldía. ¿Por qué no pudo? ¿O no quiso, Paulina? La verdad es que el trabajo con las personas y sobre todo el trabajo municipal a mí me gusta mucho. Como dije, un gran aprendizaje, requiere harto
tiempo, harta dedicación, pero la verdad es que lo que uno te gratifica en el día a día es como la raya para la suma, que uno dice, ya vamos, démosle, sigamos. Sin embargo, uno tiene que tener todos los apoyos políticos para dar ese salto. Yo no pude seguir por la nueva ley que pone un límite a los periodos, con la cual yo estoy de acuerdo. De esto, antes que estuviera la ley, yo dije, mi periodo de concejal ya es suficiente, creo que 12 años es suficiente. Perdón, pero en esa época ya se suponía que estas ganas de más democratizar los procesos y los bloques y los partidos en hacer primarias y internas, pero Exacto. usted, mujer, Joven. ¿qué pasó? Me inscribí, entregué todos mis papelitos de las primarias. De hecho, estaba recién operada, entonces fui convaleciente a la notaría porque uno tiene que entregar, conseguí ahí que me pudiesen atender rápido porque estaba en postoperatorio con puntos. Y entregué todos mis papeles, muy matea, siempre me ha caracterizado por ser muy matea. Y bueno, ¿Confiada? No, confiada no. Okay. Lo hice sabiendo Ya que tenía de experiencia. mi parte Okay. yo iba a hacer todo lo posible, pero dependía de otro. Y lo dejé a la decisión de los demás. Y bueno, finalmente desistieron de hacer primaria. Por lo tanto, todo eso quedó sin efecto y nombraron un candidato. Cocina a dedo, así de claro. Así es. ¿Y cómo le fue a ese candidato, Paulina? No, muy bien. Ok, saludos. No salió electo, digamos. Saludos para él y felicitaciones para quienes tomaron esa decisión. Pero bueno, aquí está, a otra cosa, mariposa, desde su desempeño hoy. Cuéntenos de su red, Sí. por favor. La verdad es que... ¿Cómo se llama primero? Se llama Red Asesores, es una consultora que se me ocurrió crear luego de ir adquiriendo esta experiencia en relacionarse con personas, en atención a las víctimas, intervención en crisis, distintas áreas. La verdad es que llegó un momento de... Y la pandemia también te hace mucho reflexionar y replantearte lo que tú vas haciendo, ¿no es cierto? Yo he trabajado durante harto tiempo relacionada a lo público, siempre he trabajado relacionado a lo público, me apasiona lo público, no me vería trabajando en el mundo privado, no lo sé, bueno, ahora estoy también en el mundo privado, pero es distinto. Y dije, bueno, quiero hacer algo que me llene, algo que... Algo privado, pero prestando servicio a las personas, en temas sensibles. Sí, el concepto del servicio público... sigue manteniéndose correcto. De todas maneras. Entonces dije, quiero hacer algo que me llene, algo que me permita obviamente vivir, porque uno también necesita eso, Obvio. pero algo que me llene a mí como persona, como Paulina, como profesional. Y decidí armar esta consultora y ofrecer este servicio que tiene que ver con poder brindar, ¿no es cierto?, atención a las víctimas, formar en lo que tiene que ver con intervención en crisis, formar en lo que tiene que ver con que las personas se interioricen en el tema de violencia, de prevención en la violencia, que no lo veamos como algo que nos dé temor, sino que nos hagamos cargo, en el fondo. Esto es lo que existe, cómo trabajamos con eso, y la verdad es que ha sido bien interesante. ¿En alianza con qué? ¿Con ONG, con municipios? ¿Con qué? ¿Cuál es la base de trabajo territorial? Con municipios, con colegios, con una fundación. Sí, porque ahí fuimos viendo y trabajo yo con profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y bueno, el tema de la violencia en los colegios no lo digo yo. Bueno, para los municipios de Aconcagua y todas las organizaciones que les interese este tema, una gran lidera esta red, una gran profesional aconcagüina, con tanta experiencia, está saliendo en la imagen en este minuto los datos de red, Paulina, así que por eso le pregunto, qué bonita, pero usted dice que el servicio público lo hizo a través de la política, a través de un cargo, hoy a través de un emprendimiento personal. ¿Qué la ligó con esto del bichito del servicio público? ¿Su familia de origen? Claro, mi familia. ¿Nos puede contar quiénes son? Mi familia siempre ha estado vinculada al tema público, político, social. Mi papá, ¿no es cierto?, fue alcalde de San Felipe y diputado durante 2 periodos. ¿Quién Gobernador, es su papá? Claudio Rodríguez. Y mi mamá, si bien no tiene un rol y nunca ha tenido un rol político, sí siempre ha ejercido un tema social muy potente desde una mirada quizás mucho menos conocida,
acompañando a mi papá en primera instancia, pero también haciendo sus cosas ella desde lo social. Y las dos cosas se relacionan también. Hay gente que dice, no, lo político yo me quedo con lo social. No, lo político es todo lo que hacemos en el día a día. Y por lo tanto cada uno desde la vereda que quiera aportar lo puede hacer, desde lo que más le guste. Pero claro, desde muy chica yo me tocó compartir estos espacios. A mí me gustaba mucho acompañar a mi papá en distintas actividades, incluso siendo un poco cargante a veces. No siempre me querían llevar, pero me colaba igual. Entonces conocí desde muy chica estas instancias partidistas y sociales también, y me tocó en épocas duras de invierno, ¿no es cierto?, acompañar en lugares que eran afectados por las lluvias, por inundaciones. Me acuerdo de épocas de sequía, me acuerdo de haber estado ahí en ese sector de Minillas, recuerdos que uno tiene como más chica. Y en términos políticos, una cosa que me llamó mucho la atención, no recuerdo muy bien, pero era en una playa, no sé si era Maitencillo, parece que en la casa de Compensación, y habían muchos jóvenes, era una reunión de Renovación Nacional, y habían líderes, pero que también eran jóvenes, dentro de los cuales estaba mi papá. Y esa capacidad de discurso, era un salón lleno, cosa que hoy día uno no ve. Entonces yo me quedé con esa sensación y cómo esos líderes eran capaces de cautivar a los jóvenes en temas de interés social, político, pero también los escuchaban. Y yo creo que eso es lo que falta hoy día, escuchar más a los jóvenes, escuchar más a los niños, que tienen mucho que decir, escuchar más a las mujeres y no cegarse, porque me ha tocado estar en distintas veredas, como dije, en espacios donde se toman decisiones políticas. Me tocó estar en reuniones incluso con el presidente de la República, que wow, una instituta donde estoy, y lamentablemente, no digo que ese espacio vaya así, pero lamentablemente uno ve que muchas decisiones se toman entre cuatro paredes y no son considerados los espacios de opinión pública relevantes. Entonces ahí, y es lo que a mí me gusta de lo público, escuchar. Conchalí tiene mucha organización social, preponderantemente más de izquierda que de mi sector político, pero con la cual yo me llevé muy bien y siempre me invitaban, y hasta el día de hoy me consideran y me invitan en muchas ocasiones, porque yo creo que la organización social, que la sociedad organizada, la opinión pública, la opinión de los jóvenes, es tan relevante para las políticas públicas. Habrán cosas que no significa que tú tomes al pie de la letra todo, porque hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden, cosas que son más atingentes, cosas que no, hay prioridades, pero escuchar son instancias que se han perdido. Paulina, escuchar de verdad. En mi vida a mí me ha tocado estar cercano al tema político también, y he conocido personas que han hecho política, pero escuchando de verdad a la gente. Entonces vuelvo a su trayectoria de concejala, que le da este pie, este inicio de este contacto real con los ciudadanos. Y si uno lo compara a la realidad de hoy, me hago cargo, esto es una opinión personal, de los políticos express, que porque son una cara conocida o qué sé yo, se genera un cupo, y eso lo comparo con que no la dejaron ser candidata a alcaldesa. Entonces, ¿cómo se avanza, Paulina? Sí, es difícil. Es difícil manejar el poder. Y tú me hacías la pregunta anterior, ¿cómo se origina esta vocación quizás de servicio público? Y claro, tiene que ver también con un hecho familiar de mi papá, de mis abuelos, y de saber dónde uno está situada también, y de saber que hay momentos en el que uno va a estar arriba y momentos en el que no. Entonces, yo creo que también hace bien las derrotas para uno ir aprendiendo. Entonces, yo creo que eso es fundamental, porque mi papá fue diputado, pero llegó un minuto que no lo fue, y no fue electo. Entonces, yo creo que tener esos aprendizajes también, de saber que el poder está un tiempo y no está siempre, y cuando está, saber valorarlo y ocuparlo bien, y que el poder no es para ejercerlo de buena manera, porque te lo entregan los ciudadanos, te lo entrega un grupo de personas. No lo tienes porque si no lo tienes, lo tienes porque te entregaron esa potestad de tomar decisiones por él o por ella. Entonces,
eso te dice el manejo de ese poder. Lamentablemente hay personas que no lo saben y que lo mal utilizan en todo ámbito de acción, en la política, en el deporte, en distintas áreas. Es mal utilizado lamentablemente y se convierte muchas veces no en un liderazgo, sino que en otro tipo de cosas. En una casualidad casi, de estar ahí a veces ni siquiera saber por qué. Con el respeto que le tengo a don Claudio, dicen que la obligación de los padres es que sus hijos o hijas sean mejores. Claro, a don Claudio le tocó una derrota. Usted no perdió nunca, Paulina. ¿Ah? Ya volvemos. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Estamos de vuelta, lamentablemente, con el último bloque de esta tremenda conversación. Paulina, me voy a aprovechar y creo que tengo que ya generarle una segunda invitación porque van a quedar muchos temas pendientes. Feliz, pues. Volvamos, pero cortito al tema del servicio público, y se lo quiero plantear desde el siguiente lugar. Usted lo vivió en términos familiares, hija de un servidor público de verdad, de lo que estábamos hablando recién, ¿ah? Que no le hacía quite al calor, ni a los viajes, ni a hablar con la gente, y que además legislaba, cuestión que, chuta, estoy hablando yo, pero cuestión que hoy día puede parecer de perogrullo, pero no lo es. Antes había legisladores que legislaban, en serio. Bueno, por lo tanto, como hija, también supo de los costos familiares que tiene esta opción. Eso, Paulina. Sí. ¿Nunca le dolió, nunca le reclamó? ¿Cómo lo superó usted misma respecto a su hijo? Yo creo que yo fui la que más reclamé. Eso sí, yo creo que yo fui la que más reclamé. Yo soy la menor de los tres, por lo tanto la menor siempre tiene ciertos permisos, ¿no es cierto? Así que yo creo que yo fui la que más reclamé y la que más exigí. Y quizás por eso también tuve mayor presencia de mi papá. No quizás tanto así mi hermana, por ejemplo, que ella no le gusta mucho la política, por no decir no le gusta nada. Y claro, porque ella era más silenciosa, no levantaba tanto la voz. Yo quizás fui la que más tuve, porque más reclamé. Recuerdo así perfecto, por ejemplo, un día del papá, que mi papá no alcanzó a llegar, pues estaba en una reunión, entonces nosotros ya habíamos hecho el baile, y me hicieron repetirlo. Y a mí me dio una vergüenza, porque no era solo yo. Sí, ya se lo había perdido y había pasado, pero eran las demás compañeras que porque tenían que repetirlo. Entonces yo encontré que era muy injusto. Lo hice, no se lo dije a nadie, pero encontré que era muy injusto porque a lo mejor si hubiese sido otro que no era conocido, no lo hubiésemos repetido. Entonces, como que aprendí de eso. No digo que fue fácil, fue bastante difícil, sobre todo en la época de la adolescencia. Uno tiene ciertas necesidades, ¿no es cierto?, como hijo. Y por lo tanto me pasó como mamá lo mismo. A diferencia de mía, yo tenía a mi mamá siempre muy presente. Y ahí, insisto, y me saco el sombrero con ella porque en el fondo si mi papá no hubiese tenido esta partner que siempre estaba, que mi mamá iba a todo, ya también llegaba a ser cargante porque estaba en el primer día de clase, estaba en el paseo curso, estaba en el día del encuentro con Cristo, siempre estaba mi mamá. En el caso mío, yo soy separada del papá de Luis Felipe, por lo tanto a mí me toca todas esas. Él es presente, dentro de los que más puede, pero como lo que hablábamos hace un rato, sí, soy yo la que estoy en el día a día. Entonces me toca a mí ser un poco también papá y mamá. Paulina, su hermano, su hermana, su relación con ellos. Bien, nosotros tuvimos la gracia de poder vivir los tres juntos solos, porque nos fuimos a estudiar. Y yo creo que eso te enriquece mucho como hermanos, somos los tres muy seguidos, por lo tanto, ahí nos tocó entre los tres arreglárnosla, pues comer los fideos con atún, ¿no es cierto? Que era lo que uno sabía. Mi hermano no colaba, le echaba a lavar las cosas y no le echaba detergente, todo ese tipo de cosas tuvimos que lidiar como hermanos y apoyarnos mucho. Entonces tenemos una relación muy buena los tres.
muy rica y... La cultivan aún, se dedican tiempo. Sí, Vuelven, se juntan en San siempre venimos Felipe. a San Felipe, quizás demasiado, como decimos. Sí, de repente yo digo, ya La me carne voy. está cara, po, y el carbón también. Me voy, digo, y me llevo todo y vuelvo a la otra semana. Entonces, mi hijo se viene todo el verano prácticamente, cuando era más chiquitito y se enfermaba. Por lo mismo, él tenía asma, por lo tanto, había meses que no podía ir al jardín, así que yo lo traía a San Felipe y se quedaba aquí y yo viajaba. Entonces San Felipe para mí está siempre presente y para él, mi hijo le encanta, tiene amistades acá, incluso pese a que él tiene su vida en Santiago, igual tiene amistades acá. Desde el corazón, la señora Isabel, su madre. Mi mamá, como dije, siempre ha sido una compañera siempre como muy presente en la vida de nosotros. Uno siempre pelea con la mamá, eso es típico, sobre todo en la adolescencia. Cuando es más chico. Pero después con los años aprende y cuando es mamá sobre todo aprende también y bueno, mi mamá ha sido fundamental en todos mis periodos de formación, como dije, sobre todo en lo social. Mi mamá tiene un sentido social muy grande. Y he estado siempre presente en todo ámbito de mi vida y es lo que yo intento también replicar con mi hijo, estar presente en sus directivas, en su curso, y me toca ahí, incluso he sido presidente del curso, que digo, ¿por qué me metí en esto? Y corro para allá y corro para acá, y mi hijo mismo me dice, ¿pero para qué te metiste? Y yo digo, pero si él me lo dice, pero uno lo hace porque quiere estar presente, entonces... No quiero incomodarla, pero ¿habrá algo que quisiera decirle hoy a su mamá que no le ha dicho? O sea, yo creo que uno siempre aprovecha las instancias, pero claro, a veces uno no lo dice, decirle, bueno, agradecerle por estar siempre presente como mamá, como abuela. Mi hijo es muy regalón de ella, de los dos. Y agradecer por siempre estar, es eso finalmente, es estar. Una vez solamente necesitan que esté. Y eso mi mamá lo hizo puta, al 1000%. Y lo hace hasta el día de hoy. De repente no llama, es malo para llamar, como que digo, mamá, ya me dice, te llamo, y pasan como 3 días, y entonces la llamo y digo, me morí. Ay, ¿verdad? Me dice. ¿Y a su padre, a don Claudio? Y bueno, mi papá me heredó el gusto por la política, por lo público. Yo he tenido gran aprendizaje por eso y eso yo creo que es fundamental. La paciencia, mi papá es muy paciente, cosa que quizás yo no lo soy tanto. La paciencia, algo que siempre me dice, que eso no sé si lo aprendí tanto, pero que siempre me decía, priorizar, priorizar. Yo creo que todavía no entiendo muy bien esa palabra, pero lo intento. Así que no, los dos, tremendo aprendizaje. Y bueno, y como decía, como son con mi hijo, yo con mi hijo tengo una relación muy partner, porque conmigo somos los dos en el día a día. Mi hijo es todo y mis papás siempre han estado con él en todo, presentes, lo regalonean de forma excesiva. Es la labor de hoy, mal criarlo. Sí. Paulina, tuve el honor, lo digo de todo corazón, de conocer a don César y a su abuela, Mi yaya. su abuela. ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Bueno, de mi yaya, le decíamos Yayan, ella lamentablemente pasó por un cáncer durante el último tiempo de su vida, pero me tocó disfrutar mucho previo a eso, y uno de los principales recuerdos que tengo de ellos, que me dejaron, porque a mí también me gusta, es el circo. A ellos les encantaba ir al circo y llevarnos al circo. Entonces siempre, de hecho tengo unas últimas fotos de mi tata en el circo, que es una de las últimas fotos que aparece mi papá, mi tata, yo y mi hijo. Entonces eso es uno de los grandes recuerdos, que mi tata nos llevaba a buscar pitufo a la cancha de aviación. Todavía no lo encontramos, pero hacíamos el intento. Con mi tata tuve una relación de encuentros y desencuentros, porque mi tata era una persona muy dura, muy machista también. Con carácter. Sí, con carácter, donde sus nietas
lo enfrentamos en varias ocasiones. No así sus nietos, pero sí sus nietas. Y donde yo algo valoro porque él, el último año de su vida, siempre fue muy terco y muy tosudo y nunca yo creo que pidió perdón por muchas cosas, pero volvía. Y bueno, uno decía ya, démosle, sigamos. Yo de esto estuve como un año sin hablar con él porque me enojé con él y me lo encontré y dije, bueno, no vale la pena en realidad, sigamos, démosle, sí. Y él tuvo una posibilidad que le dio a la vida que yo creo que pocas personas se las da, que fue, él sufrió una trombosis y el último año lo hizo estar al borde de la muerte y lo hizo depender de otras personas, cosa que para él fue lo peor que le pudo haber pasado en la vida. Pero eso hizo que él tuviese ese año, porque fue un año de su vida, que fue como que el Señor le hubiese dicho, ¿no es cierto?, uno que es creyente, sabes que vuelve y tiene una familia y muéstrale, porque no es que él no lo sintiera, sino que él era muy terco. Formación. Él tuvo una infancia muy dura. Formación. Muy, muy dura. Entonces, y ese año, él, tonteras que uno dice, pero no sé, pues habían, me acuerdo, la última Navidad, y él le llevó regalos a todos, cosa que era apretado, pero más allá del regalo, si el regalo no importa, pero es la preocupación que se preocupó de todos sus nietos, de todas sus nietas, de entregarle algo. Entonces finalmente este año de oportunidad que le dio a la vida, él la aprovechó y falleció así de un día para otro. Entonces, que creo que fue la mejor muerte para él, porque él no era para depender de los otros. Entonces, con eso me quedo de mi tata. Y mi yaya, pucha, que era también, pues ella tenía una tremenda vocación. Ella fue miembro de la Cruz Roja por muchos años. Absoluta. Me llevó también ahí aprendí y heredé, porque me llevaba todas las veces a cantar. Ella hacía 11 para los abuelitos y me decía, hija, venga a hacerle un show a los abuelitos. Y yo cantaba pésimo, pero mi yaya encontraba que yo lo hacía fantástico. Y yo me ponía un cuadro, un marco que tenía ella, y cantábamos yo sumaba otra amiga, y le cantábamos los 3 alpinos. No sé si te acuerdas, eran 3 alpinos. Ya. Y yo era la princesa que estaba en la ventana. Ya. Entonces me ponía ese marco y hacíamos esa recreación. Y mi yaya decía, venga de nuevo a hacerle a los abuelitos. Y ella encontraba que ya era lo máximo, que yo lo hacía espectacular. Así que con ella también tuve esa relación con la Cruz Roja y esa vocación de servicio de ella muy, muy grande. ¿Qué quisieras para tu hijo, Paulina? Uy, que sea feliz. En una palabra, que sea feliz. Mi hijo es mi motor de vida. Me toca un área sensible. Mi hijo, somos muy partners los dos. Él es muy exigente conmigo, pero exigente en el buen sentido de la palabra. Él tiene una opinión y es muy crítico del sistema, de todo. Él estudia en el Colegio San Ignacio del centro, por lo tanto un colegio también bien político, bien de vocación, y yo dije, este cabro me va a salir del Frente Amplio. Yo dije, pero bueno, pero ¿sabes qué? Él es tan crítico que a él le afectó tanto en el estallido social, ver tantas situaciones. Nosotros vivíamos en el centro, nos fuimos por varias razones, pero él le impactó tanto ver el daño en su colegio exterior, o sea, físico, cómo lo rayaban, cómo la rabia de la gente, porque nos tocó toparnos con mucha gente, nos tocó lidiar con marchas muchas veces, la rabia de la gente, que él, hoy día a él no le gustan las marchas y él tiene su opinión y tiene su opinión bastante crítica y la hace ver en su curso, pese a que yo creo que es uno entre todos, pero él da su opinión con un respaldo y con un fundamento. ¿Qué edad tiene, Paulina? Él tiene 13 años, recién cumplidos ahora el 7 de octubre. Con esta generación tan crítica, tan clever, con tanta información, cuando tenga la edad, si Chile sigue como está, ¿usted cree que va a ir a votar?
Sí, o sea, cuando fue la última elección yo me involucré bastante en la campaña del rechazo en el sector norte de la región metropolitana, un sector bastante duro. Y cuando ganó el rechazo, o sea, él conmigo saltaba y, o sea, me llamó mucho la atención su pasión por lo que y entender también lo que había pasado y explicarle a los demás también. Pero por formación propia, Pero, por análisis sí, propio, no por imposición. No, porque como te digo, en el colegio todos no eran de mi sector político necesariamente y sus amistades tampoco. Entonces él dice lo que piensa, averigua, investiga, también me pregunta. Déjele un mensaje, pues. Y él feliz de ir a votar. Déjele un mensaje a su hijo. Bueno, mi hijo también fue presidente de curso. Y ahí antes de dejarle el mensaje, él fue uno de los que me dijo, quiero ser presidente de curso, pero no me atrevo. En un colegio bastante político. Entonces, y yo, que me han dicho, pero haz una campaña, pero ¿cómo? Entonces, que no se puede, no, que siempre se puede. Digo, no se trata, conversa con los niños, dile lo que tú quieres hacer, dile por qué quieres ser. Y me dijo, es que mamá, y ahí me dijo, es que si yo pierdo, bueno, si tú pierdes no importa. Y me dice, es que tú nunca has perdido. Entonces, hay una carga importante, pero no, un mensaje para él es que sea feliz, es que enfrente, que vaya por la vida siempre luchando y proponiéndose metas imposibles o metas muy difíciles, y que nunca se deje vencer por lo que le dicen los demás. Él es un grande y va a lograr todo lo que se proponga en la vida. Paulina, mil gracias. Nunca se termina de aprender en la vida. Esta entrevista de verdad que me ha hecho muy bien a mí también. Espero que usted se haya sentido cómoda. Despídase de nuestros telespectadores de Love TV. Bueno, muchas gracias por la invitación, Emilio. Feliz de estar acá. Fue un momento bien agradable, ¿no es cierto?, de encuentro con cómo ha sido la historia de uno. Así que feliz también de poder estar en otra instancia conversando aquí de invitada. Quedaron temas pendientes. Pues siempre, mucho. Ok, chao, chao. Un poco menos, digamos, que el primero. Literalmente, claro. Yo creo que soy el mayor del canal, ya si no me equivoco. No, no hay duda de eso. No, está el Julio más viejo. No, que ninguna yo. duda. No. Después ya avanza el tiempo, conoce a mi abuelo, a Don Tito, que quién no conocía por ahí a Don Tito, ¿no es cierto?, en los estadios, en todos lados, o por donde andaba. En San Felipe, ¿no es cierto?, hay un centro de la mujer, pero que tiene 4 profesionales. Entonces, y que no solamente cubre la comuna, sino que debe cubrir. No agregaste ese que yo soy Luxis de los pobres. No soy nada del andrónico.